La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar del sol y de los efectos que tiene en la piel. El título de nuestro programa es justamente eso, efectos del sol y el calor en la piel. Quien está invitado y está con nosotros es el profesor Dr. Arnaldo Aldama. Él es dermatólogo y va a estar hablándonos sobre este tema y sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos sol casi todos los días del año, un sol muy fuerte. Nuestro invierno es un chiste. Entonces vamos a hablar de cómo podemos protegernos, no solamente en el tema de si uno va de vacaciones, al mar, a alguna playa, a la pileta o lo que sea, sino en el día a día, porque todo esto se va acumulando. Desde que nacemos, el efecto que el sol tiene en nuestra piel es acumulativo. Eso lo aprendimos aquí en El Doctor en Casa, pero hoy vamos a hablar específicamente de los efectos que tiene el sol y el calor en la piel. Y atención con estos datos de esta placa interesante. La piel es el órgano que nos relaciona con el medio externo y es la que más sufre los embates de los cambios de temperatura, la humedad y el calor. La exposición al sol sin protección provoca daños que se acumulan día a día en la piel y que con el paso del tiempo pueda provocar el envejecimiento prematuro o, dependiendo de la gravedad, causar distintas lesiones como manchas, alergias e incluso cáncer. Bueno, un tema no es un tema así sin importancia, es un tema que tenemos que aprender y sobre todo tomar los recaudos necesarios. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Comenzamos el programa, hacemos un pequeño corte, yo recibo a nuestro invitado, el profesor Dr. Arnaldo Aldama, y a la vuelta del corte ya estamos hablando del tema, los efectos del sol y el calor en la piel. Estamos con nuestro invitado, el profesor Dr. Arnaldo Aldama. Él es dermatólogo. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar otra vez en este tan visto programa. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo. Hace muchísimo tiempo vino usted, ¿verdad? Sí, había venido algunas veces. Sí, hace mucho tiempo. Por eso entonces hablábamos en el corte justamente cuántos años tiene el programa y todo. Y bueno, vamos invitando a los profesionales y nos ponemos muy contentos cuando vuelven, ¿verdad? Cuando vienen una vez y otra vez. Y bueno, y hoy nos volvemos a encontrar con el profesor Dr. Arnaldo Aldama, dermatólogo. Y queremos hablar justamente del tema de los efectos del sol y el calor en la piel, doctor. Sabemos, todo el mundo sabe que hay un efecto, que causa un efecto nocivo si hay mucha exposición, pero es bueno también estar expuesto al sol. Entonces quería que usted nos explique un poquito eso. Bueno, el sol es la fuente de la vida, ¿verdad? Claro. Sin el mismo no hubiese sido posible. Y tiene efectos beneficiosos y tiene efectos perjudiciales que tomando ciertas precauciones podemos aminorar. Yo creo que la vitamina D, que es sintetizada mediante la acción de los rayos solares, sí, es un ejemplo de la importancia del sol. Sin vitamina D no podríamos tener huesos sanos. Esa sería una gran consecuencia. Tiene influencia incluso hasta en el ánimo. Un día que está nublado, sin sol,
uno tiene un humor diferente a los días con sol intenso. Y eso tiene ya una explicación incluso científica, tiene relación con ciertas hormonas que se producen con la exposición solar. Por eso que dicen que los del sur somos más del hemisferio sur, somos más cálidos, más alegres, más espontáneos que la gente que está en el hemisferio norte con frío, ¿verdad? Con menos exposición al sol. Sin dudas, tiene mucha importancia sobre la forma de ser el ser humano, pero tenemos que tomar precauciones. Claro. Esa es la parte que hoy vamos a hablar, sí, de los diferentes aspectos que tenemos que tener para evitar que el sol nos perjudique. Doctor, hay muchos problemas en el mundo, ¿verdad? Pero y en nuestro país hay muchos problemas relacionados a la extrema exposición al sol. Sí, sí. Muy bien dijiste al comenzar el programa, nosotros tenemos un verano largo, prácticamente 9 meses, sí, con temperaturas extremas, con mucha irradiación solar, y bueno, ese efecto solar repercute envejeciendo la piel, porque los años envejecen la piel, pero más que los años envejece la exposición solar no, digamos, controlada. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Todas las manchas, las asperezas, la piel arrugada, se deben sobre todo al sol. Además de eso, hay ciertas enfermedades que se agravan y se desencadenan por una exposición solar desmedida. Siempre hablamos del lupus eritematoso, sí, es una enfermedad que tiene muchas causas, pero el factor desencadenante principal es la irradiación solar. También hay personas que toman determinados medicamentos que con el sol pueden reaccionar, producir efectos indeseables. Hay, digamos, ciertas edades en que tenemos que cuidar, por ejemplo, el recién nacido, el bebé, o las personas añosas, las mujeres embarazadas, en fin, personas, digamos, que tienen ya, como dijimos, algunas patologías, que toman ciertos remedios, son personas que tienen que tomar precauciones especiales. Claro. Desde hace años, varios años, a lo mejor décadas, que se insiste mucho con el tema de no exponerse tanto al sol, de usar los protectores solares, los bloqueadores. Antes no era así, no había, se sabía que el sol hacía daño, pero es como que no había una campaña como la que es ahora, porque la gente iba de vacaciones y se tomaba sol, y uno se exponía sin nada, sin ponerse absolutamente nada, sabiendo que bueno, sí, a lo mejor me va a sacar alguna ruita. Cuando uno es joven, parece que la vejez y la edad madura falta mucho, ¿verdad? Pero ahora hay mucho de esto, doctor. ¿Esto a qué se debió esto? ¿La Organización Mundial de la Salud tomó algún tipo de determinación o cómo fue? Bueno, yo creo que lo que hay es mayor información al respecto. Antes no teníamos esa precaución. Claro. Ese es un aspecto. Otro aspecto es diferente la forma en que uno toma hoy sol con respecto a las playas de hace 40 o 50 años. El efecto del sol, ¿verdad? Sí, y mismo también las vestimentas de las personas. Ah, claro. Actualmente sí. Los trajes de baño que eran todos más cerraditos. Más minúsculos. Claro. Sí. Ese es un efecto, pero también la naturaleza va cambiando, ¿verdad? Antes uno iba, por ejemplo, a los arroyos y estos quedaban en medio de un bosque prácticamente. Claro. Hoy por hoy está prácticamente todo destruido, ¿verdad? Sí, entonces también ese efecto hace que las irradiaciones solares sean más intensas. Y estamos soportando indudablemente calores más intensos, ¿verdad? Eso también es indudable. Todo dentro de los cambios que están ocurriendo a nivel del ecosistema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y nosotros hoy justamente vamos a hablar de eso, de los efectos del sol y el calor en la piel. Y tenemos varios materiales. Queremos presentar este primer material, por favor, señor director. El material habla de hongos. Hongos. Una de las enfermedades comunes en temporada de calor son los hongos, que son infecciones que sufre el cuerpo debido a la presencia de mohos o levaduras microscópicas, habitantes tanto en la piel como uñas o el cabello. El factor que propicia su aparición es el sudor. Las zonas donde estos pueden llegar a aparecer son la totalidad de la piel, el cuero cabelludo, en la planta de los pies y la entrepierna,
Algunos de los cuidados que se deben tener para evitar este tipo de enfermedades son la utilización de prendas de algodón, el buen secado de la piel y usar talco o polvos protectores. ¿Es así, doctor? Sí, es así mismo. Los hongos son muy frecuentes en nuestro país. Los hongos necesitan 3 condiciones para poder desarrollarse. Primero, el calor, que tenemos bastante, por eso también aumenta su incidencia en las épocas de verano, ¿verdad? Después también el sudor, que hace el medio húmedo. Calor, obviamente. El medio húmedo. Sí. Y tercero, la oscuridad. Los hongos y el sol no se llevan mucho. Es decir, el sol tiene un efecto bactericida y fungicida, o sea, va contra los hongos importante. Sí. Por eso que se ven las micosis superficiales, o sea, los hongos se ven sobre todo en las personas que todo el día están calzadas, que usan medias a lo mejor de material sintético, calzados cerrados, etcétera. Es frecuente que se exacerbe en la época del verano, digamos. Sí. Esas son las condiciones óptimas para el desarrollo de los hongos, que son enfermedades muy frecuentes. Yo creo que son las más frecuentes dentro de la consulta dermatológica. ¿Y esto pueden tener niños, bebés, grandes, todo el mundo? No respeta edades. Tiene algunas características. Por ejemplo, en los niños se ven bastante en el cuero cabelludo. Ah, no me digas. Sí. Cosa que en los adultos ya no se observa. Sí. Porque cambia la composición de las grasas del cuero cabelludo, sí, y el hongo no encuentra un lugar ideal, digamos, un lugar óptimo para desarrollarse. Claro. El adulto tiene sobre todo en los pies, entre las piernas, en el cuerpo, en cualquier parte de la piel. Entre los dedos del pie es famoso, doctor, es el pie, ¿verdad?, de atleta, ¿verdad? Ahí está. Que tienen la gente, ya lo dice el nombre, claro, que hacen actividades físicas, que usan medias cerradas, sí, medias gruesas, etcétera, que favorecen ese tipo de micosis. Claro. Bueno, pero las personas, ¿qué tenemos que hacer para evitar tener hongos, doctor? Porque todo el mundo el que usa zapatos deportivos se pone medias. Hay gente que por el trabajo tiene que estar calzado siempre con medias también, ¿verdad? Hace calor, se suda. ¿Qué hay que hacer para que no aparezcan hongos? Y en primer lugar, creo que secar bien. Secar bien una vez que uno toma un baño, secar muy bien. Entre los dedos, por todos lados. A veces uno no destina todo el tiempo necesario. Sí. Secar bien, y como acá habías dicho, el uso de los talcos es importante porque mantiene seca la zona. Y sobre todo hay que tratar precozmente. De repente nuestra cultura hace que vayamos a la farmacia, nos venden cremas que no son las ideales. Claro. Retardamos el proceso de curación y la enfermedad se vuelve crónica. Porque hay diferentes tipos de hongos, sí, ¿verdad? Hay diferentes. O sea, si yo me voy a cualquier lado y les pregunto, mira, tengo esto, y la persona que no es un médico me dice, ponete esta cremita, a lo mejor esa cremita es buena para otro tipo de hongos. Exacto. Y no para ese, ¿verdad? Por eso que muchas veces pedimos análisis en donde podemos determinar, primero confirmar el diagnóstico, y segundo, determinar qué hongo realmente es, porque hay diferencias. Incluso es importante en el momento de establecer de dónde vino el hongo. Siempre la pregunta es, ¿por claro. qué me enfermé? ¿De dónde obtuve este microbio? Porque es contagioso, Es contagioso, y sabiendo el hongo, uno puede saber el origen de la enfermedad. Puede ser de repente de un animal, de una mascota, de otra persona, o a veces de la naturaleza. Y repito otra vez, esto se puede saber conociendo el agente responsable. ¿Y el tratamiento es con cremas o con...? Y depende un poco de la intensidad. Ajá. De repente también hay que tomar algunos medicamentos. Hay también medicamentos que se consumen y que que llegan a veces a todas las partes, cosa que a veces no se consigue con las medicaciones locales. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de quemaduras solares. Ahora vamos con ese tema, por favor, señor director. Quemaduras solares, consecuencia de la exposición prolongada al sol en horas en que los rayos inciden de forma más directa. Se deben principalmente a la falta de defensas de la piel. Suceden cuando la exposición a la luz del sol excede la capacidad del pigmento protector del cuerpo, llamada melanina. Cuando, por ejemplo, una persona pasa tiempo en la oficina en determinadas condiciones y luego se toma vacaciones en alguna playa, y como la piel no tiene defensas contra los rayos solares, se producen las quemaduras.
está correcto? Sí, está bien. Y yo creo que acá es muy importante tener en cuenta de que hay horas en que los rayos solares son más intensos. Nosotros solemos decir a nuestros pacientes que entre las 10 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde no se expongan a las irradiaciones solares. Sí. O si se van a exponer por una cuestión laboral, etcétera, tomen todas las precauciones. Esa es una cuestión muy importante. El otro detalle que acá también vamos a especificar un poco más, es el tipo de piel. Ajá. Eso también, esa es una cuestión muy importante, porque las personas que tienen la piel muy blanca, que tienen ojos claros, que tienen cabellos rubios o pelirrojos, son muy susceptibles de sufrir quemaduras solares y tienen que tener un cuidado doble, digamos así. Claro. En el otro extremo estaría el morocho, de piel oscura, que tiene ojos oscuros, cabello negro, etcétera, que tiene mucho más defensas. Puede también sufrir los embates del sol, pero lógicamente tiene más melanina, que es el pigmento que nos protege de los rayos solares. Por eso es un detalle muy importante. Y la tercera cuestión que acá me parece que quería comentar, es que hay personas que 11 meses se pasan en la oficina, se pasan en ambientes cerrados, tienen muy poca relación con el sol y de repente en sus vacaciones quiere tomar todo el sol que el resto del año no tomó. Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Una quemadura solar que puede, digamos, hacer fracasar unas vacaciones, que puede hacer pasar mal a una persona, etcétera. O sea que las irradiaciones solares deben ser tomadas progresivamente, de a poquito, ir aumentando cada vez más, de tal forma que el cuerpo tenga tiempo de producir melanina, que es el pigmento protector. Claro. Y eso generalmente, ese tipo de cosas pasan en las vacaciones, cuando uno va a algún lugar, o playa, o río, o piscina, o lo que sea, y vos ves de repente que parecen fantasmitas de lo blanco que son, personas que o son extranjeros y vienen del norte y realmente tienen una piel así y que no estuvieron, porque acá hasta el más blanco está con contacto con el sol en el Paraguay, ¿verdad? Sí, sí. Pero uno los ve y ya te da miedo y dolor de solo pensar en cómo va a reaccionar esa piel a ese solazo que tenemos, ¿verdad? Pero todos tenemos que usar el protector solar, no importa el tipo de piel que uno tenga, doctor, y sí, ¿verdad? Sí, todos tenemos que tener educación solar. Educación solar, me gustó eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta el doctor nos va a educar en educación solar. Volvemos ya. Estamos hablando con el profesor doctor Arnaldo Aldama, él es dermatólogo, hablando de los efectos del sol y el calor en la piel. Y el doctor nos decía educación solar antes de ir al corte. A ver si nos explica un poquito eso, me parece interesantísimo. Y bueno, tiene un poco, uno cuando nace con un capital solar, es otro término que incluso hablaste un poquito al inicio. Y uno a medida que pasa el tiempo va perdiendo, a veces muy rápidamente. Y esa educación solar tiene que ser iniciada, digamos, desde pequeño. Sí. Porque la mayor parte de ese capital solar que estamos hablando se pierde en los años de la infancia o de la adolescencia. Uno cuando llega ya a los 20 años ya ha perdido, si no toma las precauciones, una gran parte de ese capital. A veces van personas mayores a la consulta diciendo qué tengo que hacer para prevenir los efectos del sol. Y en ese momento ya... La máquina del tiempo, ya no hay que mucho retroceder, claro. Sí. Por eso que tenemos que insistir, y de hecho que estamos haciendo educación solar a nivel de las escuelas, de los colegios. La Sociedad Paraguaya de Dermatología tiene una iniciativa al respecto, de que año tras año estamos haciendo campañas realmente de prevención del cáncer de piel, pero sobre todo campañas de educación solar, en donde enseñamos a la gente cuáles son las horas inapropiadas, qué precauciones tomar en cuanto a las ropas, qué deben usar, por ejemplo, los perfumes, actúan como acelerando la acción solar. Claro, y manchan tenemos que tener en cuenta porque pueden producir manchas. Personas, ya hablamos de las personas embarazadas, de las personas que tienen ciertas patologías, de las personas que toman algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Son personas que deben tener una especial precaución. Entonces esa prevención pasa un poco por ropas apropiadas, buscar ambientes adecuados.
Hay una regla que siempre también insistimos. Cuando no es bueno tomar sol, cuando uno sale al sol y la sombra que uno proyecta es, digamos, es de menor distancia que la altura de uno. Es cortita. Entonces es cortita. Entonces tenemos que esperar que la sombra se prolongue. Ahí quiere decir que los rayos ya no están incidiendo tan verticalmente sobre nosotros. Doctor, el tema de capital solar es como que usted dijo, la persona ya nace con cierto capital solar, que sería, vamos a poner un número, naces con, qué sé yo, 1 millón ahí en tu banco, ese es tu capital solar. Y a medida que uno se expone al sol, se va gastando ese capital solar. O sea, estoy 1 hora al sol, en vez de tener 1 millón, tengo 1 millón menos 1 hora, ¿verdad? Así. Una cosa así. Sí. Entonces, dependiendo de cómo uno se exponga al sol, puede llegar no sé, a los 30, a los 40 años y ya 0 capital solar, o sea que ya tu piel ya recibió todo el sol que podía recibir. Y ahí pueden comenzar los problemas. Ahí los problemas pueden comenzar antes, pero la piel de esa persona de 40 años puede aparentar realmente tener mucho más, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos a los deportistas, a los tenistas y todo esto? Por más que usen los gorritos y todo, uno ve que están siempre bronceados porque por su trabajo, ¿verdad? Pero los profesionales, digo, pero después están arrugados como uvas pasas. Sí, y voy a hacer otra cuestión de nuestra educación menos solar. Víctor Pechi, que le mando saludos y que es mi amigo, que no se enoje. La cuestión esta de las camas solares, duchas solares o como se llame, eso también va desgastando el capital solar. Imagínese horas que uno pasa en esas máquinas, prácticamente sin ningún tipo de movimiento. O sea, uno está tomando sin ningún tipo de defensa, porque cuando uno está en el sol libremente, por lo menos trata de hacer con la mano una visera, trata de buscar un lugar menos soleado, etcétera. Pero ahí no, uno está expuesto por algún tiempo a irradiaciones solares. Entonces vamos a tener cuidado porque eso también va restándonos ese capital solar de lo que estábamos hablando. Es súper peligroso porque es entrar a una cama solar o una ducha solar y eso es pura coquetería, ¿verdad? Porque es para estar bronceado. Sin embargo, también ya hay en el mercado unos tipos sopletes que te pintan o qué sé yo, otras cosas que podés tener el color bronceado sin dañar la piel, ¿verdad? Que es muy importante. En muchos países está prohibido que personas menores de 20 años acudan a esos centros de bronceado. Así que es seguramente una legislación que tenemos que de a poco ir incorporando, porque realmente se ha avanzado mucho en educación sanitaria en cuanto al sol. Lo mismo que se ha avanzado incluso a lo mejor más con las leyes del tabaco, ¿verdad? Pero son leyes necesarias porque son factores carcinogénicos muy bien demostrados. Tanto el tabaco, sin dudas, como el sol, son carcinogénicos, sin dudas. E incluso está relacionado, el tabaco también envejece la piel. Es un efecto también colateral del tabaco. Bueno, importantísimo esto de tener muy en cuenta. ¿Y por qué estamos hablando de esto? No es solamente por el envejecimiento, ¿verdad? Que también uno quiere tener todos sus órganos de la mejor manera, con vitalidad. Pero no es solamente por el tema de envejecimiento. Esto produce, el exceso de sol produce problemas en la piel que pueden llegar a ser cáncer, además de manchas, de esto y de lo otro, del envejecimiento, el cáncer de piel. Y tenemos un material que queremos compartir, por favor, que habla justamente de esto, cáncer de piel. Cáncer de piel es una de las dolencias más graves que se puede sufrir en este órgano externo. Los carcinomas y el melanoma son los principales tipos de esta enfermedad. El carcinoma vasocelular tiene relación con la exposición larga de muchos años al sol. El carcinoma espinocelular está relacionado a radiación crónica y tiene el riesgo de dar metástasis. El tipo menos frecuente es el melanoma maligno, que no necesita una exposición prolongada y guarda relación con esas quemaduras que sufren las personas que en gran parte del año están con más ropa y en sus vacaciones durante el verano exponen más la piel.
cuando aparecen pequeños bultitos en la piel o cuando hay una herida que no sana. Son estos los signos del cáncer de piel. La persona debe consultar en forma inmediata. ¿Es así, doctor? Sí, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente de la economía. Felizmente son diagnosticables porque fácilmente, digamos, porque están a la vista. Sí. Y el más frecuente de todos, que es el vaso celular, afortunadamente no da metástasis, ¿vale? Es decir, las células no son capaces de salir de ese lado e ir a colonizar, digamos, otra parte. Sí. Pero son muy destructivas localmente. Pueden llegar a horadar estructuras, llegar hasta el hueso, y pueden al final también matar si es que llegan a horadar una arteria importante, por ejemplo, ¿verdad? El espinocelular sí da metástasis, es la segunda en frecuencia, y los dos tienen relación con la exposición prolongada, continua, de muchos años al sol. El tercer tipo, que es el que más preocupa en oncología, el melanoma maligno. ¿Por qué? Porque es un tumor que da metástasis precozmente y a todos los órganos. Es una de las causas más importantes de mortalidad. Y en este caso el sol también es importante, pero es otro hábito el que lo produce. Es la historia del oficinista que se pasa 11 meses en la oficina y toma en un mes todo el sol del año, se quema, y este melanoma con más frecuencia aparece a veces en la espalda o en la zona del muslo, por ejemplo. O sea, zonas que están generalmente no expuestas al sol y que sí en esas épocas estuvieron en relación. Son también los tumores que están relacionados con los lunares. Que hay que tener cuidado con los lunares, ¿verdad? Cuidado. Los lunares también crecen por exposición solar. Y un lunar que de repente se vuelve sangrante, que duele, que cambia de color, que le aparece como una oreja, una zona de mayor crecimiento, digamos, debe motivar la consulta, porque puede ser realmente que haya sufrido una transformación maligna. Por eso, mucho ojo con los lunares, y es necesario hacer un examen de toda la piel, que uno mismo puede hacerse un autoexamen, desde el cuero cabelludo, a veces con la ayuda de otras personas o de un espejo, hasta la planta del pie, porque estos tumores, en nuestro país el melanoma también con cierta frecuencia se ubica, con bastante frecuencia diríamos, se ubica en la planta de los pies. Claro. Que uno muy pocas veces se mira la planta de los pies, ¿verdad? Te bañas, te limpias, te jabonás, todo, pero muy pocas veces uno está controlando. Hay que controlar. Hay que controlar, hay que mirar. A veces entre los dedos pueden aparecer lesiones pigmentadas que también tienen que motivar la consulta y a veces el control clínico. Claro. Pero tampoco que ahora se asusten todos porque un lunar, que uno de repente aparece un lunar, uno no sabía que tenía o no te fijaste, pero la cuestión es controlar, es comenzar a controlar, a mirar, y si hay algún lunar que comienza a cambiar, entonces acudir al médico, ahí sí. El patito feo se dice. El patito feo. El que es diferente a los demás. Claro, ahí está. Bueno, y tenemos otro material. Vamos a presentar este material, por favor, que habla de otras lesiones comunes. Otras lesiones comunes, los sarpullidos o miliaria, así como los eczemas, son trastornos de la piel comunes durante los climas de alta temperatura. Nuestro cuerpo tiene una temperatura estable de 37 grados centígrados. Con una sensación térmica que excede, por ejemplo, los 40 grados centígrados, las glándulas sudoríparas deben luchar contra la temperatura del ambiente y mantener estable la de nuestro cuerpo con la expulsión de sudor. Pero en ocasiones, el despido de sudor es exagerado luego de estar expuesto mucho tiempo al sol o al calor, tanto que obstruye los poros, produciéndose el sarpullido y los eczemas. Lo que se recomienda es estar en lugares frescos. ¿Está? Sí, es una de las funciones más importantes de la piel. Nosotros somos personas, nuestro cuerpo está acostumbrado tiene que trabajar a 37 grados. Sí. Esa es una característica de la biología humana. Y la piel hace ese trabajo de, digamos, por más que el ambiente esté en 40 grados, a veces creo que más de 40 grados. Acá nosotros 45 sin problema. A veces menos de 0 grados. Sí.
tiene que mantener los 37 grados. Y lo hace, digamos, agrandando o achicando los vasos sanguíneos y por intermedio de la sudoración. Por eso también que en esta época es conveniente tener ropas holgadas, de material, digamos, por ejemplo, de algodón, Sí. Para facilitar el trabajo de las glándulas sudoríparas. Porque, por ejemplo, una ropa muy oclusiva es un factor más de obstrucción de estas glándulas, y cuando las glándulas no pueden trabajar, protestan de alguna forma y producen los salpullidos, la miliaria, que es molestosa y que generalmente también significa que tenemos que tomar algunas precauciones, como la que habías dicho, de buscar lugares frescos, etcétera. Claro. Sí, buscar lugares frescos, pero Eso de es repente, difícil. no sé, entrar al supermercado para estar en el aire acondicionado, pero si se trabaja, ¿se imagina, doctor, la gente que trabaja en la calle, los policías de tránsito, los vendedores de frutas, los vendedores que van de casa en casa, los carteros, no sé si hay todavía, pero no sé, pero gente que está en la calle, que es su trabajo eso. Mismo los choferes tienen un brazo más bronceado Sí, que el otro, cierto, ¿verdad? Y bueno, sí. y nosotros también, que manejamos todo el día también pasa eso, o sea, ¿cómo uno consigue tratar de buscar el lugar fresco, pero... Ese es un gran desafío en nuestro país. Así mismo es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el profesor doctor Arnaldo Aldama. Él es dermatólogo. Nuestro tema de hoy, los efectos del sol y el calor en la piel. Y obviamente que queremos ver cómo nos cuidamos, porque vivimos en Asunción del Paraguay, vivimos en Paraguay, que es la capital del sol. Acá tenemos sol, gracias a Dios, porque es maravilloso vivir en un país que tenga tanto sol. Pero tenemos que tener cuidados. Y el doctor ya nos hablaba de algunos de los cuidados y tenemos también un material que habla de esto. Vamos a compartir este material, por favor. Cuidados. Lo más importante es evitar exponerse a los rayos del sol durante las horas en que caen verticalmente. Eso sería desde las 10 hasta las 17 horas. Se puede realizar la medición de la siguiente forma. Cuando la sombra de una persona que se proyecta sobre el suelo es menor que su altura, quiere decir que los rayos están cayendo muy verticales o muy fuertes sobre la superficie. Si se debe estar expuesto, hay que utilizar la ropa indicada y protector solar. No es recomendable que estén expuestos los niños, adultos mayores y embarazadas. Otro punto clave para el cuidado de la piel es tomar mucha agua y llevar una dieta equilibrada, con el consumo de alimentos que contengan agua como verduras, frutas y leche. No es muy exagerado, doctor, de 10 a 17 horas. En el verano, ¿qué vamos a hacer bajo la sombrilla? ¿Cómo vamos a estar? Y bueno, sería lo óptimo, ¿verdad? Pero yo suelo hablar de las 4 de la tarde, una hora menos. Pero en todo caso, hay que tener mucho cuidado. Sí. Otro hábito que nosotros solemos tener es los domingos, es ir a los balnearios, a veces excederse en bebidas alcohólicas. Sí. Y ese es otro detalle también que hay que tener en cuenta. Las bebidas alcohólicas producen vasodilatación y los efectos solares son mayores. De ahí a la insolación hay solo un paso. La insolación es cuando las glándulas sudoríparas se declaran ya totalmente, digamos, incompetentes para mantener En huelga. para mantener la temperatura del cuerpo. Sí. Y comienza a aumentar, se presenta fiebre, puede haber Dolor delirio, de cabeza, dolor de ¿verdad? cabeza, Sí. incluso puede llegar a la convulsión y a la muerte, ¿verdad? Entonces ese es un detalle que hay que tener cuidado. Las bebidas alcohólicas en el sol, o sea, una persona que está bebiendo algo con alcohol y está bajo el sol, ¿potencia la acción del sol o el sol potencia la acción Y de la bebida ambas alcohólica? Porque a mí me cosas. parece que se emborrachan más cuando están bajo el sol. Ambas cosas, porque generalmente también el consumo es mayor
Porque acá estamos diciendo de tomar mucha agua, Sí. pero cuando uno comienza a sentir calor, La cervecita bien helada, cae doctor, muy bien, claro. que todos gustamos, pero Claro. hay que tener cuidado con la cantidad, ¿verdad? Obviamente, obviamente. O sea, el alcohol potencia la acción del sol. Sí, yo creo que es una cuestión que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, y de repente los que están haciendo eso son personas también ya cardiópatas, con problemas de presión alta, con problemas del corazón. Ya es el combo y ahí es completo. un combo completo realmente, ¿eh? Claro. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Esos son los cuidados que tenemos que tener. Y los cuidados que uno tiene que tener en las vacaciones, porque hablamos siempre de vacaciones, porque es cuando, bueno, uno no está trabajando, tiene más tiempo libre, viajes o no viajes, vayas a alguna playa o te quedes acá, vayas a Encarnación, algún lugar lindo de nuestro país, ¿verdad? Acá mismo en Asunción, y estar al sol. Hay más tiempo, y entonces es como que, como estamos trabajando siempre entre cuatro paredes, en las vacaciones queremos estar al aire libre, pero Sí. hay que tener mucho cuidado. Esa es la idea inicial, ¿verdad? Que el sol es una cuestión maravillosa, Claro. pero hay que tomar las precauciones. Y el tema del protector solar, doctor, eso tendríamos que usar siempre, todos los días en este país, ¿verdad? Y sí, y hay que usarlo bien, ¿verdad? Para que sea efectivo. El protector solar tiene, digamos, gradaciones de acuerdo al grado que nos protege de los rayos solares. Hay números, realmente es hasta 50. Sí. Hay algunos que hablan de 100, pero lo recomendable es que sea 50, ¿verdad? Depende del vehículo, depende del tipo de piel. Claro. Y la concentración dependería también del tipo de piel. Vale decir que a veces hay que hacer una indicación individualizada Sí. para un correcto uso. Claro. Hay que poner también antes de exponerse al sol. Sí. Y hay que también ir, porque como muchas veces con el sudor, va saliendo, entonces hay que ir reponiendo también los protectores solares para que puedan tener digamos así, la potencia adecuada. Claro. Hay protectores solares que son para todo el cuerpo, y uno los usa generalmente en el verano. Sí. ¿Verdad? Pero hay protectores solares para el rostro también, especiales para el rostro. Y yo hace poco nada más que descubrí uno, doctor, no puedo decir la marca, ¿verdad? Pero comienza con U, y les recomiendo a todas las mujeres, es como una cosita azul, así que se abre, tiene un espejito, y vos te pones, eso es como una cremita, es como una base, Sí. pero es protector solar. Y pueden encontrar en Punto Pharma, eso sí puedo decir porque es nuestro auspiciante, ¿verdad? Entonces, para mí esa fue la solución, porque yo cada vez que le entrevistaba a un dermatólogo me iba a comprar algún protector solar para ponerme. Me ponía un poco, pero después era como tener no era bueno para nuestro calor y nuestro lógico, día la a parte día. cosmetológica del Claro. producto es fundamental. Así mismo, para que uno pueda usar desde la mañana y te pones y ya estás espectacularmente protegida, ¿verdad? Eso hay que hacer. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos, que las ropas son también muy importantes. En horas en que hay mucha irradiación solar, tratar de usar mangas largas no sería lo indicado. Sí. Incluso el caso, los sombreros, Sí. las sombrillas, Sí. etcétera. Como meter un poquito en la moda todas esas, Claro. esas cuestiones que son muy importantes. No por algo los árabes tienen esas túnicas, Claro. O sea, Sí. eso tiene una explicación, ¿verdad? Sí. En esos países y que vemos- hacen también una temperatura muy alta, Claro. ellos encontraron una forma de defenderse de esas condiciones de la Y naturaleza. doctor, uno se fija en los campesinos, en los pescadores, siempre están de mangas largas. Cuando uno es chico dice, ¿por qué se ponen mangas largas si hace tanto calor, verdad? Bueno, cuando sos un poco más grande te das cuenta del por qué, ¿verdad? Que es para protegerse del sol. Cuando uno está bajo una sombra, tipo sombrilla, un árbol o lo que sea, pero alrededor hay sol, ¿lo mismo eso impacta en la piel o no? Sí, porque los rayos solares caen directamente, pero por ejemplo la arena lo refleja. Claro. Y ni qué decir la nieve. El efecto, digamos, es directo, pero no deja de ser importante los rayos solares reflejados en la arena o
en otras superficies, ¿verdad? Claro. En el agua se refleja muchísimo. Sí. Y bueno, ese es un detalle que hay que tener cuidado. Genial. Bueno, y ahora justamente tenemos yo ya estaba hablando de los protectores solares, tenemos este material, por favor, que habla de protectores solares. Protectores solares. De acuerdo a la indicación del médico, los protectores solares deben aplicarse antes de estar expuestos al sol y luego se deben renovar, es decir, volver a aplicarse sobre la piel, ya que van perdiendo efecto con el sudor. La elección depende del tipo de piel de cada persona. Por ejemplo, una persona con piel oscura tiene bastante protección solar. Sin embargo, una persona con piel blanca, cabellos y ojos claros tiene menos protección solar y necesitaría de un protector con un factor más elevado. Eso es lo que ya nos dijo, ¿verdad? Correcto, el material. Estamos repasando lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, le cuento, doctor, que tenemos preguntas de la gente porque estamos en redes sociales y la gente tiene algunas consultas que hacer. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. A ver. Elías de Ciudad del Este dice, ¿qué se recomienda hacer y evitar cuando se sufren quemaduras solares? Es una pregunta muy importante. Yo creo que voy a comenzar hablando de la prevención, ¿verdad? Que uno tiene que tomar las precauciones que ya hemos hablado bastante, claro, para no sufrir, digamos, estas quemaduras solares que pueden ser muy graves, porque está bien, pueden afectar determinadas zonas, pero de repente puede ser también casi generalizada, ¿verdad? Claro. Y cuando es y puede ser muy profunda, que se convierte prácticamente como cualquier otra quemadura en una situación que puede comprometer incluso la vida. Entonces comenzamos con la prevención. Lógicamente, si se llega a producir, hay que evitar nuevas exposiciones solares, no insistir, no, mañana ya no me va a, cuando uno va a la playa, sí, el primer día ya se quema y dice, sí, no, mañana ya no me va a quemar, ahí va a duplicar, hay que darle al cuerpo un tiempo para que forme melanina y después, en todo caso, ir aumentando las horas de exposición solar. Sí. Tiene que ser progresivo. No el primer día tomar ya 12 horas de sol, se produce una gran quemadura y el resto ya prácticamente no puede uno exponerse al sol. Entonces, esa es una cuestión importante. Una vez que se produce, lógicamente hay que, repito otra vez, evitar el sol, ambientes frescos, ropas livianas, holgadas, compresas frescas. Puede ser de agua, puede ser de té de manzanilla, puede ser, nosotros solemos usar algunos preparados como para descongestionar un poco la piel. Hay uno que es rosado, doctor, sí, que es maravilloso. Uno se pone y porque cuando tenés esa quemadura, ni la ropa se puede rozar, ¿verdad? Sí. Y generalmente hay que complementar con algunos medicamentos orales, con algunos antiinflamatorios. Lo que ocurre es que cuando uno se quema, se producen unas sustancias químicas, la prostaglandina sería una de ellas, y la aspirina es una medicación, es un químico que actúa contra las prostaglandinas. Entonces aminoran los síntomas de la quemadura. Bueno. Y así también otros antiinflamatorios. En fin, de repente hasta necesitan medidas, digamos, tipo terapia intensiva, incluso dependiendo, repito, de la gravedad del caso, ¿verdad? Ya. Perfecto. Yo creo que acá lo que tenemos que insistir también es que cuando uno se está exponiendo al sol no se olvide de tomar agua. Hay que hidratar la piel, hay que hidratar el organismo, porque el hecho de exponerse al calor y a esas temperaturas hace que uno sude mucho y uno puede deshidratarse. Sí. Repito otra vez, probablemente las personas añosas son más susceptibles de esto, ¿eh? Claro. Tenemos una última consulta a toda velocidad, por favor, señor director, que se nos termina el programa. A ver. Karina de Limpio dice, cuando siento mucho calor me salen manchas rojas grandes en la piel que desaparecen al refrescarme. ¿A qué se debe eso? Bueno, esa es una situación clínica que habría que ver caso por caso, pero puede ser que Karina esté teniendo una urticaria solar. Urticaria solar podría ser, pero hay que consultar, Karina, ¿eh? Perfecto. Hacemos un cortecito a la parte, estamos en la parte final del programa.
vamos, ya estamos en la parte final, últimos minutitos del programa con nuestro invitado, el profesor doctor Arnaldo Aldama, dermatólogo, que nos estuvo explicando súper bien todo el tema de los efectos del sol y el calor en la piel. Doctor, le queremos agradecer la presencia en el programa y alguna última recomendación cortita que quiera decir a la gente. No, redondeando todo lo que estábamos diciendo, entonces aprovechemos el sol. Sí. Es un gran don de Dios, Sí. pero cuidémonos de él, porque de repente puede jugarnos una mala pasada. Y yo creo que todo esto que estuvimos diciendo son los principales puntos a recordar. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muy bien, a vos. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Protector solar, no te olvides. Y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.